transmitirle parte de este conocimiento que está relacionado, ¿no?, a un tema muy interesante que es el manejo del paciente neurocrítico en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Posiblemente muchos de ustedes tienen alguna experiencia en el cuidado de este paciente neurocrítico en estas unidades especializadas, que es la unidad de cuidados intensivos y también en las salas de emergencia, ¿sí? A veces nosotros recibimos a estos pacientes neurocríticos con lesiones que posiblemente pueden comprometer la vida del paciente. A veces son pacientes que llegan catastróficamente mal, ¿no?, en mal estado general. A veces son pacientes que llegan con un trauma craneal grave, están desarrollando una hipertensión endocraniana, posiblemente por un edema cerebral, por un hematoma subdural, por un hematoma epidural o por una gran hemorragia intracraneal, ¿sí? Y cuando llegan estos pacientes, ¿no?, lógicamente hay que determinar cuál es el cuidado eficaz que requieren estos pacientes, ¿sí? Por eso que vamos a observar a lo largo de la exposición, vamos a indicarles algunos alcances, ¿no?, en relación a estos cuidados. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes neurocríticos? ¿Sí? Así como también llega un paciente con trauma craneal, también puede llegar un paciente con un desorden cerebrovascular isquémico hemorrágico. También puede generar hipertensión endocraniana, ¿sí? Todos esos conceptos vamos a tratar de brindarles el día de hoy. Yo sé que este es un tema amplio, ¿no? Pero vamos a tratar de rescatar los puntos más elementales que ustedes deben conocer para tratar de mejorar, ¿no?, sus capacidades y sus competencias profesionales, ¿no? Muy bien. Lo que sí les voy a agradecer, cualquier interrogante, cualquier inquietud, pueden activar el audio, ¿no?, o pueden enviar su mensaje al chat, ¿sí? A través del chat también ustedes se pueden comunicar, ¿sí? Muy bien. Me indica Mari Fernández que no se escucha. Confírmeme si me están escuchando. Sí, licenciado, sí lo escuchamos. Ya, muy bien. Muy bien. Bueno, como ya tengo buena recepción, ahora sí, por favor, antes de todo, deseo agradecer de una manera muy especial a nuestro Hacedor por la vida y por la salud, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos que estamos atravesando, todavía estamos en un tiempo de pandemia, estamos en vísperas de una tercera ola. Bueno, si bien es cierto, el número de casos de los pacientes enfermos con esta mortal enfermedad que es el COVID-19 ha disminuido, pero todavía tenemos un riesgo potencial. Por eso hay que cuidarnos, hay que protegernos, proteger a nuestra familia y siempre no agradecer a nuestro Señor por la vida y por la salud. Muy bien. ¿Cuándo hablamos de un paciente neurocrítico? Un paciente neurocrítico es un paciente que presenta alguna enfermedad que afecta al sistema nervioso central, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me puede indicar cuál es la función del sistema nervioso central? ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? ¿Alguno de ustedes podría indicarme? Pueden activar el audio o pueden a través del chat. No hay ningún inconveniente. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? ¿Algún alcance? ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? A ver, ¿cuáles son las estructuras que conforman al sistema nervioso central? ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso central? A ver, en el chat no tengo respuesta. Bueno, vamos a darle muy bien el participante. Me dice transmitir los impulsos nerviosos. Efectivamente, ¿sí?
Esta masa encefálica, lógicamente que está constituido por una unidad anatómica funcional que es la neurona, pues, ¿sí? Y ustedes saben que la forma como transmite los impulsos es a través de la sinapsis, pues, que es una comunicación entre, ¿no? Entre las neuronas, ¿sí? Por eso que ustedes han podido observar que el sistema nervioso central no está constituido por el encéfalo, ¿no? Por el encéfalo, por el tronco encefálico y por la médula espinal. Acuérdate que para esta transmisión del impulso, ¿no? De los impulsos motores y sensitivos, nosotros tenemos dos tipos de neuronas. Una neurona es la neurona aferente. La neurona aferente lógicamente recepciona los estímulos, ¿no? De tus terminaciones nerviosas, ¿no? Y son conducidas a la corteza cerebral y de la corteza cerebral al centro especializado donde se produce el procesamiento de la información y lógicamente que genera una respuesta. Esa respuesta, lógicamente que es conducido a través de las neuronas eferentes, ¿sí? Cuando hablamos de neuronas eferentes, estamos hablando de las neuronas que van a generar un efecto. Por eso que para que te acuerdes, aferente es de ascenso, ¿sí? Y eferente es de efecto, ¿sí? Por ejemplo, si en estos momentos yo con una aguja hipodérmica te introduzco una inyección intramuscular, lógicamente que ustedes van a sentir dolor, pues, al pinchazo. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que estoy traspasando es las terminaciones nerviosas que se encuentran en la segunda capa de la piel. ¿Sí? Entonces tenemos nervios periféricos, tenemos 12 pares craneales, 31 pares espinales, y también tenemos nervios periféricos que conforman toda una red, ¿sí? Y lógicamente que eso es lo que nos va a generar la transmisión del impulso motor y del impulso sensitivo, ¿sí? Y acuérdate que tu encéfalo es el que te conecta con el medio externo y con el medio interno. Por eso que tenemos áreas especializadas, ¿sí? Cada lóbulo tiene una función especial, ¿sí? Cada lóbulo tiene una función especial. Acuérdate que tenemos una famosa área de Broca, ¿no? Que es el área del lenguaje, y el área de Wernicke, ¿no? Que es el área de la comprensión, ¿sí? Más o menos así es como está estructurado tu sistema nervioso central, ¿sí? Acuérdate que el encéfalo está rodeado por 3 capas. La primera capa que envuelve al encéfalo es la pía madre, la segunda capa es el aracnoides y la tercera capa es la dura madre. ¿Sí? Muy bien. Después de haber hecho una revisión rápida, anatómica, ¿no? Hemos visto que el encéfalo está protegido por una bóveda craneal, ¿sí? Esta bóveda, ¿no? Esta bóveda no es expandible, es una caja rígida, ¿sí? Por eso que cuando hay un incremento de cualquiera de estos componentes, que puede ser el encéfalo, que puede ser el líquido cefalorraquídeo, o que puede ser el flujo sanguíneo cerebral, cualquiera de los componentes que incremente de volumen, lógicamente que va a alterar el equilibrio entre los compartimientos cerebrales. Y por eso que nosotros, cuando hablamos de hipertensión endocraniana, lógicamente que estamos hablando, ¿no? De este desequilibrio, de este compartimiento cerebral. ¿Por qué? Por el incremento de cualquiera de los componentes. Entonces, ¿eso qué puede generar? Puede generar un incremento de la presión intracraneal, ¿sí? Por eso que ustedes han escuchado, ¿no? Una enfermedad que se llama la hidrocefalia, ¿sí? La hidrocefalia, lógicamente que es un defecto de las válvulas ventriculares a nivel cerebral,
¿Y qué genera? Genera acúmulo de líquido en el espacio intracraneal. Entonces, ¿qué va a pasar con este tejido encefálico? Se inflama, aumenta de volumen. Entonces, ¿quién está generando el incremento de la presión intracraneana? Es el líquido, el exceso de líquido cefalorraquídeo que se está almacenando en el espacio intersticial de los hemisferios cerebrales, que requerirá posiblemente un drenaje, posiblemente va a requerir un drenaje ventricular posiblemente para poder descomprimir ese encéfalo, ¿sí? Y a veces cuando tenemos hematomas epidurales a consecuencia de un impacto traumático, acuérdense que este cráneo tiene cierto nivel de resistencia. El primer escudo que tenemos ante una agresión traumática es el cráneo. Ese es el primer escudo. El segundo escudo que tenemos es la dura madre. Cuando se vence la resistencia del cráneo, se vence la resistencia de la dura madre, esa energía traumática ingresa al interior de tu tejido encefálico y me puede generar como respuesta un edema cerebral. ¿Sí? Entonces, acuérdese que ese líquido, ¿no? Ese líquido va a salir del intracelular, pues. ¿Y hacia dónde se va a acumular? Se va a acumular en un espacio que se llama espacio intersticial. Pues. ¿Y por qué sucede eso? Por un incremento de la osmolaridad plasmática. Pues. Porque esa energía traumática es la que está generando incremento de la osmolaridad en el extracelular y lógicamente que lo que va a generar es el desplazamiento de líquido del intra al extracelular, exclusivamente en un espacio que se llama intersticial. Y por eso que se genera lo que se conoce como edema cerebral. Y ese edema cerebral posiblemente va a incrementar la presión intracraneal y me puede dificultar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Cuando es hemorragia, lógicamente que puede haber una lesión de la arteria meninge media o cualquiera de las arterias cerebrales. ¿Sí? Cuando el hematoma está localizado por encima de la dura madre, se llamará hematoma epidural. Cuando la hemorragia está por debajo del aracnoides, será hemorragia subaranoidea. Y cuando el hematoma está por debajo de la dura madre, será hematoma subaranoideo. Por eso que cualquiera de estos eventos puede comprometer, ¿no? Puede comprometer la estructura cerebral. Por eso que es muy importante hacer una adecuada evaluación clínica del paciente neurocrítico. ¿Sí? Porque una de las consecuencias fatales de estos pacientes es la pobre oxigenación cerebral. Y cuando hay una pobre oxigenación cerebral, ustedes saben que eso genera ¿qué? Hipoxia cerebral. Y la hipoxia, lamentablemente, me va a generar la muerte del tejido neuronal. Y este paciente, una de las consecuencias fatales es que el paciente puede terminar en una muerte biológica. Por eso es importante el abordaje de estos pacientes neurocríticos. Por eso es que es importante identificarlo precozmente, pues, y evitar que el paciente genere un deterioro. Porque el problema cuando ya existe un deterioro, ese paciente lamentablemente puede tener muerte neuronal. La muerte neuronal ya es irreversible. Pues. Por eso es importante observarlo. ¿Sí? Muy bien. Como les había indicado, cuando hacemos la evaluación neurológica de nuestra estructura cerebral, hemos indicado que el encéfalo ocupa a nivel intracraneal un 80%. El líquido cefalorraquídeo ocupa un 10%. Y el flujo sanguíneo ocupa un 10%. Entonces, cuando existe un equilibrio de compartimientos, lógicamente que vamos a tener una presión de perfusión cerebral
el famoso pic, más o menos de 0 a 15, y más o menos con una media de 12. ¿Sí? Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que exista un equilibrio de compartimento. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno de estos componentes incrementa su volumen? ¿Sí? Puede ser por incremento del volumen de la masa encefálica, ¿no? Si se incrementa la masa encefálica, lógicamente que lo que va a generar es una disminución del volumen de los otros componentes. En este caso, vamos a suponer que es un edema. Si el encéfalo incrementa de tamaño por el edema cerebral, vamos a suponer que de 80 incrementa a 90, lógicamente que va a disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo y también disminuirá el volumen del flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Y esto lo explica, lógicamente, que la ley de estos doctores, ¿no? Científico, que es el señor Kenley Morre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a observar entonces algunas características que son importantes, que son fundamentales, ¿no? Acuérdate que tu flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Este polígono de Willis, ¿no? Alimenta a tu masa encefálica aproximadamente con un 80% de sangre. ¿Sí? Por eso que este polígono es importantísimo. Una lesión traumática que afecte a cualquiera de las arterias que componen el polígono de Willis posiblemente te puede generar una hemorragia profusa. ¿Sí? Este polígono está constituido por la arteria carótida interna, por la arteria cerebral media y por la arteria basilar, entre las principales arterias. ¿Sí? Como te he indicado, este polígono alimenta de sangre al encéfalo en un 80%. ¿Sí? Cuando tienes buena perfusión cerebral, lógicamente que llega adecuado aporte de sangre. Y si llega adecuado aporte de sangre, llegará adecuado aporte de oxígeno. Acuérdate que tu encéfalo del 100% del oxígeno que utiliza tu organismo, el 20% lo utiliza el encéfalo. Por eso que un paciente que tenga una hipoperfusión cerebral, ese paciente lamentablemente va a generar deterioro neurológico, ¿sí? Por la hipoperfusión cerebral. Acuérdate que la hipoperfusión cerebral puede ser por la pérdida del volumen sanguíneo, ¿sí? En una hemorragia, en un choque hemorrágico, puede ser que el paciente tenga comprometido el gasto cardíaco por esa pérdida sanguínea y posiblemente va a disminuir el aporte de sangre al encéfalo. Entonces, eso también puede generar una injuria, ¿sí? Puede generar una injuria que puede comprometer las estructuras cerebrales, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es lo más importante en este proceso de la regulación del flujo sanguíneo cerebral? ¿Sí? Este flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Este flujo sanguíneo cerebral, aproximadamente en un adulto es entre 50 y 100 mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de flujo, estamos hablando la cantidad de sangre que está llegando a tu encéfalo en un minuto. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué va a depender este flujo? Posiblemente va a depender de la relación que tenga con tu presión arterial media. ¿Cómo determinas tu presión arterial media? La presión arterial media tú lo determinas, ¿no? Sumando dos diastólicas más una sistólica entre 3. ¿Sí? Entre 3. El rango de una presión arterial media, ¿no? Dice que es entre 60 y 150 y más o menos tenemos una media de 70 a 110. Ese es tu pan
dentro del rango de normalidad. Cuando tu PAN baja menor de 60, lógicamente que posiblemente me esté indicando que hay una hipoperfusión cerebral. Y cuando se incrementa tu PAN, tu presión arterial media se incrementa más de 150, me está indicando que posiblemente tu paciente está presentando una emergencia hipertensiva. ¿Sí? Cuando un paciente, por ejemplo, tiene una presión arterial sistólica de 230 y una presión arterial diastólica de 130, ¿cómo lo llamo yo a ese fenómeno? Lo llamo emergencia hipertensiva. ¿Sí? Si yo aplico mi fórmula, ¿no? Yo más o menos voy a tener un PAN de ¿cuánto? De 163. Por eso que un PAN mayor de 150 es peligroso. ¿Sí? Es peligroso. Porque ese exceso de esta presión arterial media puede debilitar las estructuras vasculares de tus arterias cerebrales, ¿no? Por un incremento de la resistencia vascular sistémica y te puede generar, ¿no? Una ruptura espontánea de la arteria y te genera un desorden cerebrovascular de tipo hemorrágico. Por eso que en las emergencias tenemos que controlar esa presión arterial. Pues. No se puede disparar esa presión arterial tan elevada. ¿Cómo voy a permitir pues, que el paciente genera esa emergencia hipertensiva? Se ha descontrolado demasiado ese paciente. Y es un riesgo, pues, porque puede ser un desorden cerebrovascular hemorrágico o también conocido como accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Sí? Por eso que es muy importante observar esas tendencias. ¿Qué más? Otra condición importante es que tu presión parcial del CO2, ustedes saben que, ¿no? Tu presión parcial del CO2, ¿no? Cuando tú lo mides en gases arteriales es entre 35 y 45. 35 y 45. Mayor de 45, hipercapnia. Menor de 35 es hipocapnia. Por eso que tienes un rango de alerta. Cuando es mayor de 50 es una hipocapnia severa, ¿no? Y cuando es menor de 30, lógicamente que es una hipocapnia, ¿no? También que puede comprometer, ¿no? Tu estructura encefálica. Nosotros hemos visto con bastante preocupación, ustedes han visto cuando llega un paciente neurocrítico con un trauma craneal grave, ¿no? Con escala de coma de Glasgow 8, tu paciente posiblemente ya ingresó a una insuficiencia cerebral. ¿Sí? ¿Tu paciente qué hace? Tu paciente comienza a hipoventilar. Tiene una frecuencia respiratoria menor de 10. Está en 8. Entonces, ¿qué pasa cuando tu paciente hipoventila? Cuando tu paciente hipoventila, lógicamente que va a ser retenedor de CO2. Tu CO2 va a ser mayor de 45, va a llegar a 50, puede llegar hasta 60, tienes una hipercapnia severa. Y la hipercapnia, ¿qué te genera sobre los vasos arteriales? La hipercapnia te genera vasodilatación de las arterias cerebrales. Y si te genera vasodilatación de las arterias cerebrales, arterias que han sufrido una ruptura por un traumatismo, lógicamente que eso va a incrementar, ¿qué? Va a incrementar la hemorragia intracraneal. Y al incrementar la hemorragia intracraneal, incrementará la presión intracraneal. Y por consiguiente, la respuesta que vamos a tener es que esa sangre que se acumula en tus espacios intracerebrales van a comenzar a colapsar a tus hemisferios cerebrales. Y al final te van a generar esas famosas posturas anormales, que es el signo de decorticación y el signo de descerebración. ¿Sí?
Ustedes saben que el signo de decorticación es cuando está comprometido, hay lesión del encéfalo. Y el signo de descerebración es cuando el paciente tiene compromiso del tronco encefálico, sobre todo de la parte superior del tronco encefálico. Y a veces el paciente puede conducirse a una hernia, a una herniación cerebral. Ustedes saben que tenemos en la base del cráneo, tenemos un agujero que se llama el agujero de Magno. Y por ahí va a salir parte del tejido encefálico. Eso se llama herniación cerebral. Ese paciente posiblemente, ¿qué va a requerir? Va a requerir una craneotomía de emergencia. Por eso que es interesante, es fundamental que nosotros evaluemos bien a nuestro paciente. Determinemos con precisión cuál es el problema real para poder establecer las intervenciones que sean necesarias. Estos pacientes neurológicos lamentablemente rápidamente se deterioran. ¿Sí? Se deterioran. Por eso que ya sabemos, resumiendo, tu flujo sanguíneo cerebral es entre 50 y 100 mililitros minuto. Tu presión arterial media es de 70 a 110, ¿no? Cuando ya tienes un rango entre 60 y 150 es el límite, y tu presión parcial del CO2 es entre 35 y 45, con un rango de 30 a 50. Cuando observamos, ¿no? Cuando se vence ese rango, se rompe la regulación del flujo sanguíneo. ¿Ya? Muy bien. Y acá para esquematizar un poco sobre la relación, sobre el efecto de esta disminución del flujo sanguíneo, mira lo que te puede producir. ¿Sí? Ya te he indicado que un flujo es entre 50 y 100 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral en un minuto. Ese es el flujo normal, más o menos un promedio de 50 a 55. Eso te va a generar una adecuada perfusión cerebral. ¿Qué pasa cuando este flujo disminuye? Disminuye a 25. Vamos a suponer que tu paciente con trauma craneal grave, ustedes saben que las arterias, ¿no? Tienen una regulación, ¿no? Tienen una regulación, ¿no? Que genera vasoconstricción y vasodilatación. Vasoconstricción y vasodilatación. ¿Sí? Acuérdate que a nivel cerebral tenemos unos neurotransmisores. Tenemos unos neurotransmisores. Uno de esos neurotransmisores, lógicamente, que es la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, ¿no? Entonces, esos neurotransmisores, lógicamente que van a generar una serie de respuestas. Entre esas respuestas, lógicamente que pueden generar vasoconstricción, vasodilatación. ¿Sí? Cuando un paciente, por ejemplo, traumatizado, pierde volumen de sangre, lógicamente que cuando comenzamos a perder el volumen circulante de sangre, que aproximadamente es 5 litros, cuando comienza a perder ese volumen de sangre, lógicamente que se van a activar tus mecanismos de compensación. ¿Cuáles son esos mecanismos de compensación? El sistema simpático, el sistema hormonal y el sistema respiratorio. Esos son los mecanismos de compensación. ¿Sí? Lógicamente que el sistema hormonal, ¿no? Está determinado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ustedes saben cuando cae la presión arterial, ¿no? Cae la presión arterial por una pérdida del flujo sanguíneo, puede ser que sea un paciente con politrauma, lógicamente que se activa este sistema. ¿Sí? Entonces, cuando cae la presión arterial, se activa la renina. La renina es una enzima renal. La renina activa una hormona,
la hormona de la angiotensina. ¿La angiotensina qué produce? Produce vasoconstricción de las arterias. La angiotensina 1 activa la angiotensina 2. La angiotensina 2 activa la aldosterona, que es otra hormona. La aldosterona retiene sodio y el sodio retiene agua. Ese es un mecanismo de regulación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lógicamente que yo tengo que evitar, porque este mecanismo de compensación puede fallar, este sistema hormonal, cuando falla, ¿qué pasa? Me va a generar hipotensión. Y la hipotensión sostenida me va a alterar el flujo sanguíneo cerebral. Por eso que ustedes han visto que en la unidad de cuidados intensivos, un paciente con un trauma craneal grave, con una hemorragia intracraneal, ¿no? Ese paciente puede ser un vasoespasmo. Y si genera un vasoespasmo, genera disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, si hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿qué va a pasar? La perfusión va a estar disminuida. Entonces, la sangre, lógicamente que va a llegar al cerebro, pero con menor velocidad. Y ustedes saben que la célula neuronal, cuando se le retarda la entrega de la sangre, lógicamente que se va a deteriorar, porque va a haber una alteración en el aporte y en el consumo de oxígeno. Por eso que yo no puedo permitir que un paciente con trauma craneal hipotenso no puede estar demasiado tiempo hipotenso. Porque la hipotensión me va a generar injuria cerebral, pues. Porque va a haber un retardo en la entrega de oxígeno al encéfalo. Por eso que si este flujo disminuye a 25, puede generar un edema o puede generar un aumento de lactato. ¿Y por qué hay un aumento de lactato? Porque se va a acelerar el metabolismo anaerobio a nivel cerebral. Acuérdate que me llega poca sangre, me llega poco oxígeno. Y si me llega poco oxígeno, me altera el metabolismo. El metabolismo normal es el metabolismo aerobio. ¿Y en qué se va a convertir? Se va a convertir en metabolismo anaerobio. Y ese metabolismo anaerobio me genera la producción de lactato. Y es peligroso para el paciente. Ahora, si nosotros no corregimos ese flujo sanguíneo cerebral de 25 baja 20, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente que va a haber una pérdida de la actividad eléctrica cerebral. Acuérdate que así como el corazón, para que se pueda contraer, genera una despolarización de la membrana. El corazón genera un potencial de acción. Y para que se genere el potencial de acción, tiene que ingresar sodio y sale potasio. Entonces, si la sangre llega de una manera ineficaz, entonces voy a alterar esta despolarización de la membrana. Entonces, primero comienza a disminuir la actividad eléctrica y después lo pierdo. ¿Por qué? Porque acuérdate que el principal alimento de la célula, ¿cuál es? El oxígeno. ¿Qué más? La glucosa. ¿Qué más? Los aminoácidos. ¿Qué más? Los lípidos. ¿Qué más? Las sales, los minerales y el agua. Porque necesariamente, ¿qué se tiene que producir? ATP. Aproximadamente, el ATP que se produce es 36 ATP, para que te pueda generar pues adecuada actividad cerebral. Entonces, mira cómo se va a deteriorar por un problema en el flujo sanguíneo. Cuando ya tu flujo cae a 15, ya hay una falla de la bomba de sodio, de la bomba de potasio, y hay una disminución del ATP. Por supuesto. Mira cómo se va comprometiendo hasta que este fenómeno va a generar la muerte neuronal.
Por eso que lo que yo quiero que pienses, que en este manejo del paciente neurocrítico, es importante conservar la oxigenación cerebral. Es importante restablecer la perfusión cerebral. Porque si no hago eso, el paciente se compromete. Pues. Ya te he indicado que el encéfalo es el principal consumidor de oxígeno. Tenemos que ayudar al paciente. Pues. ¿Cómo vas a tener un paciente con trauma craneal grave sin colocarle tubo endotraqueal? Ese paciente tiene una incapacidad ventilatoria. Está reteniendo CO2. Esa retención de CO2 está generando vasodilatación y está generando más hemorragia. Hay que intubarlo, hay que ventilarlo. Ya tendré que someterlo a ventilación mecánica. Porque no hay otra forma cómo ayudar a estos pacientes. Entonces vamos a ver cómo va a ir el progreso. ¿Sí? Entonces todas estas lesiones, ¿no? Que pueden ser recurrentes a un infarto cerebral, a una isquemia cerebral, o un accidente cerebrovascular, o a un trauma craneal grave, pueden generar todo este tipo de acontecimientos. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué consisten estas medidas de neuroprotección? Como me han indicado que te explique sobre estas medidas de neuroprotección, nos indican que la neuroprotección son las medidas profilácticas que es iniciada antes de la injuria hipóxica. Por eso que quiero que hagas antes de que haya lesión hipóxica. Por eso te estoy pidiendo, protege la vía aérea, mejora la perfusión, restablece la perfusión cerebral, mejora la oxigenación cerebral, mejora el metabolismo cerebral. Eso te estoy pidiendo para que esas células neuronales no generen hipoxia. Porque lamentablemente el encéfalo te da un espacio de tiempo muy corto, muy corto. No puedes permitir pues, que se prolongue esta hipoxia demasiado tiempo. La reversión tienes que hacerlo lo más temprano posible. Pues. ¿Sí? No vas a esperar pues, de que el paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos, que llegue a la sala de emergencias, catastróficamente mal. Porque cuando el paciente ya llega con una lesión hipóxica, ¿y en la UCI qué voy a hacer? Si ya tiene secuela hipóxica el paciente. Imagínate que ya llega con muerte cerebral. ¿Qué voy a hacer en la UCI? Solamente lo voy a mantener con vida. Le voy a someter a ventilación mecánica. Voy a utilizar vasopresores. Pero ya está el daño. El daño ya está hecho. Por eso que lo que se recomienda es manejar antes de que genere estas injurias. Injuria o lesión, como quiera llamarlo. Por eso que la protección de la vía aérea es fundamental en estos pacientes neurocríticos. Entonces, necesariamente tenemos que atrevernos a hacer algunas intervenciones que son específicas para evitar pues, que haya este tipo de lesión. Entonces, estas medidas que te estoy mencionando están destinadas a proteger el tejido cerebral de la cascada de eventos perjudiciales desencadenados por la isquemia. Acuérdate que un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, tú no reviertes esa isquemia, porque a veces nos dicen que ese paciente tiene que ser sometido a terapia fibrinolítica. Ustedes saben que la terapia fibrinolítica es la destrucción del trombo que está obstruyendo una arteria cerebral. Pero esa terapia fibrinolítica tiene que ser antes de las 3 horas. Porque pasado las 3 horas, ya pasó el periodo de ventana y posiblemente este paciente puede quedar con una secuela hipóxica. Lamentablemente va a quedar con una hemiplegia. Puede ser una hemiplegia derecha o una hemiplegia izquierda, dependiendo del hemisferio cerebral que ha sido lesionado. Por eso que así como cuidamos a nuestro corazón, también tenemos que cuidar a nuestro cerebro. Tú sabes que el corazón, el cerebro, el pulmón, los riñones son órganos vitales, importantes.
Por eso que hay que protegerlos, cuidarlos. Muy bien. Ya te he indicado que las etiologías más frecuentes de estos pacientes neurocríticos es el trauma craneal y el accidente cerebrovascular. ¿Y qué generan? Generan hipertensión intracraneal en ambas patologías. ¿Sí? Muy bien. Más o menos acá te estoy presentando un cuadrito, ¿no? Un cuadrito de la forma más o menos como tú puedes interpretar todos los hallazgos que tú vas a encontrar en tu valoración clínica. Lógicamente que hemos hablado de isquemia y también hemos hablado de edema. ¿Sí? Entonces, lógicamente que tu flujo sanguíneo cerebral por 100, mire, ¿cómo lo calculo? Por cada 100 gramos, lógicamente por cada 100 gramos de tejido encefálico, no, tú vas a tener un flujo sanguíneo cerebral de ¿cuánto? Entre 50 y 100. Pues. Un promedio de 55 más o menos. ¿Sí? Entonces, este flujo sanguíneo cerebral, ¿de qué va a ser dependiente? Este flujo sanguíneo cerebral va a ser dependiente de tu presión de perfusión cerebral. ¿Y cómo determinas tu presión de perfusión cerebral? Tu presión de perfusión cerebral lo determinas restando tu presión arterial media menos tu pico. ¿Sí? Por eso que un rango, ¿no? De la presión de perfusión cerebral es entre 50 y 100. Entre 50 y 150. Por eso que tu rango frecuente, el rango que nosotros utilizamos es entre 70 y 110. ¿Sí? 70 a 110. El problema es que cuando esta presión de perfusión cerebral es superior a los 150 milímetros de mercurio, ya te he indicado, te puede generar un edema vasogénico. ¿Sí? A un edema vasogénico. ¿Y qué es un edema vasogénico? Lógicamente que este edema vasogénico es secundario al aumento de la permeabilidad vascular. Porque cuando hay un incremento de la permeabilidad vascular, vamos a tener como respuesta una ruptura de los aniones, de las uniones entre las células del endotelio que forman la barrera hematoencefálica. Y cuando hay esta ruptura de esta barrera hematoencefálico, va a permitir la salida de proteínas y de líquido plasmático, ¿a dónde? Al parénquima o tejido cerebral. Y por eso que se va a edematizar tu encéfalo. ¿Sí? Por eso que en algunos casos tenemos que utilizar mannitol. O cuando tu PPC, tu presión de perfusión cerebral, baja menos de 70, llega a 50 o menor de 50, te genera ¿qué? Isquemia. Isquemia. Menor de 50, isquemia. ¿Sí? Entonces, lógicamente, la isquemia será severa cuando tienes entre 18 y 20 mililitros por 100 gramos de tejido encefálico. Esto es peligroso, es una isquemia que posiblemente no lo vamos a poder revertir. Y ya te produce la muerte cuando este flujo está entre 8 y 10 mililitros por 100 gramos de tejido encefálico. Y ya te produce la muerte. Por eso que en algunos casos ustedes han podido observar, para el edema utilizamos el mannitol o utilizamos soluciones hiperosmolares. ¿Qué necesito hacer? Bajar, disminuir el edema. Lógicamente que yo le voy a dar soluciones hiperosmolares. ¿Por qué? Como el líquido está acumulado en el parénquima o está acumulado en el tejido cerebral, exclusivamente en el intersticio, yo tengo que incrementar la osmolaridad del intracelular, perdón, del intravascular
para jalar ese líquido que tengo acumulado, para poder desinflamar tu encéfalo. Por eso que te doy manitol. O te puedo dar soluciones hiperosmolares. Esa solución hiperosmolar que tiene mayor gradiente que el plasma, la osmolaridad que el plasma. Acuérdate que la osmolaridad del plasma sanguíneo es entre 280 y 295 miliosmoles. Te tengo que dar pues una solución que tenga mayor de 300, 350, para poder jalar líquido que está acumulado en tu tejido, lo pueda desplazar al intravascular y a través de la diuresis lo elimino. Esa es una forma para manejar un edema. Y si es isquemia, la única forma de evitar que este paciente se deteriore porque es isquemia es por una inadecuada perfusión, un inadecuado flujo sanguíneo. Ya tendré que utilizar, no sé, vasopresores tendré que utilizar. O tendré que utilizar la dopamina para incrementar la resistencia vascular sistémica y favorecer la perfusión cerebral, para evitar la isquemia. Por eso que esas son condiciones que yo lo tengo que tener en cuenta para poder determinar. El que establece la presión intracraneal es el médico. Bueno, antes pues se hacía la famosa punción lumbar, un procedimiento invasivo, ¿no? Procedimiento invasivo, y también tenía riesgo, pues ahí te medía te medía el PIC. Bueno, ahora tenemos catéteres, tenemos traductores que te pueden ayudar a determinar el PIC, pero eso lo hace el médico. Pero ahora usted me dice, a ver, profesor, no está el médico. ¿Cómo puedo determinar un PIC aproximado? No está el médico para que instale el catéter para medir el SIG. No, no está para que pueda utilizar el transductor para que pueda medir el PIC. Bueno, tendrás que evaluar la pupila, pues. Una pupila dilatada, por ejemplo, mayor de 5, puede ser que esté en 5.5 o aproximándose a 6, posiblemente te esté indicando que la presión intracraneal está entre ¿cuánto? Está en 30, mayor de 20, posiblemente está entre 20 y 30. Entonces tú dices, si la pupila está dilatada, entonces me está indicando que la presión intracraneal es significativa, es mayor de 20, posiblemente puede llegar hasta 30. Entonces puedes hacer más o menos un cálculo, porque el PAN sí lo puede determinar controlando la presión arterial. Ya tienes el PAN. Solamente te faltaría determinar el PIC. Pues. Pero el PIC, ¿cómo lo puedes hacer? Con la dilatación de la pupila. Mayor de 5, mayor de 5.5, ¿no? Te está indicando que su presión es mayor de 20. Puede ser que esté en 20, 25, 30. También podría ser un monitoreo que tú puedes hacer. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos con los pacientes con estas lesiones cerebrales es que el cerebro, lógicamente, que utiliza entre un 12 y 15% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es 15% de 5.000 centímetros cúbicos? ¿Cuánto es? Porque 5.000 centímetros cúbicos es el 100%. 15% es 750. Entonces tu cerebro utiliza 750 centímetros cúbicos aproximadamente de flujo sanguíneo cerebral para oxigenar las células cerebrales. Pero uno de los grandes problemas que tenemos por su alta demanda de consumo de oxígeno, el problema es que el cerebro tiene poca capacidad de almacenar nutrientes. Tiene poca capacidad. Por eso que cuando un paciente hace parada cardíaca, el paciente pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene poca capacidad de almacenar nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? No genera ATP. Entonces, si hay poco ATP, lógicamente que va a haber
reducción, va a haber hipoactividad neuronal. Por eso que se enlentece todas tus funciones motoras y sensitivas. Por eso que el paciente rápidamente pierde el nivel de conocimiento, se deteriora su nivel de conciencia. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Respondan. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? Muy bien. Vamos a continuar. A ver, acá tenemos preguntas. Muy bien, Mari Fernández me dice que no tiene, todo está claro. Muy bien, estimados participantes. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿Por qué es importante esta autorregulación? ¿Sí? ¿Por qué es importante esta autorregulación cerebral? ¿Sí? Acuérdate que estos mecanismos autorreguladores cerebrales van a tratar de mantener tu presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Por eso, ¿no? El primer mecanismo que se puede presentar es la vasodilatación. La vasodilatación. ¿Sí? La vasodilatación. La vasodilatación, ¿qué te va a generar? Disminución de la presión de perfusión cerebral. Pero ahora ustedes me dicen, pero ¿por qué quiero bajar? ¿Por qué quiero bajar el PPC? ¿Por qué quiero bajar la presión de perfusión cerebral? Tú me dices que quieres bajar la presión de perfusión cerebral porque tu paciente está haciendo una emergencia hipertensiva. ¿Sí? Una emergencia hipertensiva. ¿Cuánto tiene tu paciente de una presión arterial media? Tiene 163. ¿Cuánto está el rango? Un rango de normalidad entre 70 y 110. ¿Cuánto tiene? 163. Entonces, este sistema de autorregulación, ante esa injuria, porque lamentablemente para que se dispare tu presión, ¿qué ha pasado? Hay una falla en la regulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahí está la falla. Posiblemente ese paciente descuidado, no toma sus antihipertensivos, ingiere una dieta rico en sal, descuidado el paciente. Y así llega a la emergencia, con una emergencia hipertensiva. Entonces el organismo, tu organismo, activa inicialmente este sistema de autorregulación. Entonces, para evitar, porque acuérdate que cuando hay vasoconstricción, porque el problema que cuando se activa la renina activa la angiotensina y la angiotensina ¿qué genera? Vasoconstricción. Entonces, cuando hay vasoconstricción, el corazón tiene que bombear la sangre con mayor intensidad. Porque las arterias me están ofreciendo incremento en la resistencia vascular sistémica. Por eso que se dispara tu presión arterial. Entonces, ¿qué hace el organismo? Trata de generar vasodilatación. ¿Para qué? Para disminuir la presión de perfusión cerebral. Para evitar que se genere una ruptura de esas arterias cerebrales. Por eso que hay que tener bastante cuidado con el paciente agudo. Porque a veces el paciente crónico se adapta a presiones altas. Con el agudo hay que tener bastante cuidado.
Porque el agudo tiene fragilidad capilar. Con ese que tener cuidado. Ese puede ser un derrame cerebral por una emergencia hipertensiva. Cuando falla esta autorregulación, lamentablemente va a generar pues, esa injuria cerebral. O a la inversa, cuando tenemos un problema de pérdida de volumen de sangre por un traumatismo, ¿qué se genera? Se genera vasoconstricción. ¿Y quién genera la vasoconstricción? El sistema renina-angiotensina. La angiotensina es la que genera vasoconstricción. Por eso que esa vasoconstricción va a incrementar la resistencia vascular y va a tratar de incrementar la presión de perfusión cerebral para mantener el riego cerebral. ¿Eso hasta cuándo? Hasta que le sea permisible. Hasta que ese mecanismo lo pueda hacerlo. Cuando ya no lo puede hacer, lamentablemente tu presión va a caer. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos, lógicamente que si hay una vasoconstricción, la vasoconstricción te va a generar incremento de la presión arterial. Al incrementarse la presión arterial, genera estiramiento del vaso. Y ese estiramiento del vaso genera vasoconstricción. Y por consiguiente va a tratar de reducir el flujo sanguíneo cerebral. Y a la inversa, cuando cae la presión arterial, disminuye el estiramiento del vaso, reduce la resistencia, y al reducir la resistencia, reduce el flujo sanguíneo cerebral, tratando de mantener en el rango de normalidad. Pero esto solamente se va a producir en los primeros minutos. Por eso que el paciente te da un espacio de tiempo. Te dice, señor médico, por favor, me tiene que corregir. Señorita enfermera, señor enfermero, tiene que corregirme la alteración, por favor. Solucióneme el problema. Soluciónalo. Porque si no lo soluciona, el paciente se me complica. ¿Ah? Muy bien. Otra cosa que también es importante, ya te he indicado que tu presión de perfusión cerebral es entre 70 y 110. Tolerable hasta 60. ¿Sí? Tolerable hasta 60. Ya cuando disminuye, lógicamente que ya es un riesgo. ¿Sí? Entonces, lógicamente que esta presión de perfusión cerebral está estrechamente relacionada al flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Si disminuye tu PPC, también disminuirá rápidamente tu flujo sanguíneo cerebral, como una medida de autoprotección. ¿Sí? Pero cuando sucede ya una situación crítica, cuando tu PPC baja demasiado, tu flujo sanguíneo baja demasiado, ¿qué me genera? Me genera insuficiente aporte de oxígeno. Y este aporte insuficiente de oxígeno al tejido encefálico me genera hipoxia y me genera isquemia cerebral. Y por eso que me genera esta injuria. ¿Sí? A la inversa, cuando tu PPC incrementa mayor de 150, ¿no? Incrementa mayor de 150. Ejemplo, por una emergencia hipertensiva, el flujo sanguíneo cerebral aumenta. Me puede generar este flujo incrementado, me genera congestión vascular y me puede generar una ruptura de la barrera hematoencefálica, produciéndome un edema o también me puede producir una hemorragia. Por eso que en ambos casos es muy importante el control de mi presión de perfusión cerebral. Ya sabes que para determinar tu PPC, restas tu presión arterial media menos tu PIB. ¿Ah? Muy bien. Otra cosa que también es importante que tengas en consideración, ¿no? Es la autorregulación cerebral por los cambios en la presión del CO2. ¿Sí? Te he indicado que la presión parcial del CO2 es entre 35 y 45.
Mayor de 45, hipercapnia. Menor de 35, hipocapnia. Por eso que tu flujo sanguíneo cerebral es sensible a cambios, ¿no?, de la presión parcial de CO2 cuando está entre 25 y 60 milímetros de mercurio. 60 me indica que es una hipercapnia severa. 25 me dice que es un paciente que tiene una hipocapnia. ¿Y cuándo se produce esto? ¿Cuándo hay hipercapnia? ¿Cuándo? Cuando tu paciente es un retenedor de CO2. ¿Y cuándo está reteniendo CO2? Está reteniendo el CO2 cuando el paciente está hipoventilando. ¿Y por qué hipoventila? Porque tiene una lesión craneal grave. Tiene afectado el tronco encefálico, tiene afectado el centro de la regulación de la respiración. Tu control neumotáxico y tu control apnéusico están inactivos. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que mi paciente, lógicamente que por esa lesión cerebral, está generando no hipercapnia porque tu paciente está hipoventilando. Por eso que tienes que revertir esa hipoventilación. No puedes permitir que un paciente hipoventile demasiado tiempo. Tu organismo solamente te da un espacio de tiempo pequeño. Tienes que corregir esa hipoventilación. O también cuando tu paciente está hiperventilando. Tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, mayor de 40, está hiperventilando. Y al hiperventilar, tu paciente barre el CO2. Y eso genera hipocapnia. ¿Sí? Entonces, esta hipocapnia, ¿qué genera? Genera vasoconstricción. Y esta vasoconstricción reduce el volumen sanguíneo a nivel cerebral. Esta reducción del volumen a nivel cerebral genera hiperventilación y esto genera que tu PCO2 disminuya a menor de ¿cuánto? Menor de 35. ¿Y esto qué me genera? Me genera la reducción del pic. Pero esta autorregulación es temporal. Temporal. Por eso que rápidamente lo tienes que corregir. Tu paciente no puede respirar demasiado rápido ni demasiado lento. Tienes que llevarlo a su rango de normalidad. Entre 2 y 20, con un promedio de 14. Entonces, en estos pacientes que tienen este tipo de lesiones cerebrales, tenemos que rápidamente llevarlos a un rango de normalidad. ¿Sí? Muy bien. La hipercapnia, ¿qué induce? Induce a la vasodilatación. ¿Sí? Esta hipercapnia que induce a la vasodilatación, esta vasodilatación incrementa el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo a nivel cerebral y esto me genera incremento del pic. Por eso que en una hemorragia intracraneal, por la ruptura de una arteria cerebral, no puedes generar vasodilatación, no, pues no puedes inducir a la vasodilatación. Ahí no puedes. Porque si tú me generas vasodilatación en una arteria que está rota, va a generar mayor hemorragia. Y por consiguiente, va a generar incremento del pic. No puedes hacer eso. Tienes que corregir eso. ¿Sí? Muy bien. Acá estás observando, ¿no?, una lesión isquémica, lógicamente que producido por la obstrucción de una arteria cerebral. ¿Sí? Entonces, esta isquemia, vas a ver una zona de penumbra, una zona infartada, ¿no?, por la oclusión de esta arteria, una de las arterias cerebrales principales, y esto puede conllevar a necrosis. Por eso que algo muy importante es que tenemos que tratar de restablecer la reperfusión de esta arteria obstruida. Lamentablemente, en los pacientes que tienen riesgo coronario,
Por ejemplo, pacientes que tienen obesidad mórbida, ¿no? O son obesos, un índice de masa corporal mayor de 30, o un índice de masa corporal de 40, ¿no? Pacientes con un sobrepeso o obesidad, ¿no? Lastimosamente tienen un factor de riesgo alto. Ustedes saben que todo el exceso de grasa, todo el exceso de carbohidratos, de grasa que ingerimos en nuestra dieta, ¿cómo se almacena? Se almacena como tejido adiposo. ¿Y dónde se acumula ese tejido adiposo que se produce en exceso? ¿Dónde se va a producir? Se va a almacenar. ¿Dónde? En las paredes de tus arterias. Acuérdate que tus arterias tienen una musculatura lisa. Por eso que ese tejido adiposo o ese tejido graso, como quieras llamarlo, lógicamente, ¿qué me va a generar? Me va a generar pues, lo que se llama ateroesclerosis. ¿Sí? Y eso me puede predisponer ¿a qué? Que esa arteria se pueda ocluir, pues. Se pueda ocluir por el acúmulo de ese tejido graso. ¿Sí? Ahora, el problema que tenemos, a medida que se va acumulando el tejido graso en las paredes arteriales, ¿qué hace? Me incrementa la resistencia vascular sistémica, me incrementa la presión sanguínea y me genera una ruptura espontánea de la placa ateromatosa. Esa ruptura de la placa ateromatosa puede generar la liberación de coágulos. Los coágulos son aglutinados por la fibrina, ¿no? Esta fibrina, al aglutinar coágulos, me forma un trombo. Y ese trombo es lo que me obstruye la arteria cerebral. Y me infarta. ¿Qué me infarta? Me infarta el cerebro. Me infarta mi corazón. Esos son los órganos más vulnerables. Puede haber un infarto cerebral o puede haber un infarto cardíaco. Por eso, por favor, tenemos que tenemos que hacer salud pública. Nos falta bastante hacer salud pública. ¿Cuántos pacientes llegan en estas condiciones críticas, con accidentes cerebrovasculares? Un alto porcentaje. En esta pandemia, ¿cuántos pacientes nos ha llegado? Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con sobrepeso, con obesidad mórbida. Llegan con accidentes cerebrovasculares. Lamentablemente porque ellos no conocen, ¿no? O si conocen, no quieren corregir, pues, los malos hábitos alimenticios. Entonces esos son los factores de riesgo que puede generar a este tipo de lesiones. ¿Sí? Por eso, por favor, cuando hablamos de hipertensión endocraniana, lógicamente que hablamos cuando tu presión intracraneal es mayor de 15, ¿no? Mayor de 15 o mayor de 20, ¿no? Pero ¿en cuánto? En 20 minutos. No va a ser pedir 1 minuto, 2 minutos, no. La característica es cuando esta presión intracerebral supera los 15 miligramos, los 15 milímetros de mercurio o los 20 centímetros de agua. Por más de 20 minutos. Ahí estamos hablando de ¿qué? De una presión intracraneal incrementada. Lo adecuado es que sea de 0 a 15, con una media de 12. Y tu presión de perfusión cerebral ya te he indicado. La forma como lo vas a determinar tu PPC, tu presión de perfusión cerebral, es restando a tu presión arterial media menos el pic. Por eso que el rango de valor está en 70. ¿Sí? El rango extremo es mayor de 150. El rango mínimo de 60. Pero lo adecuado, lo idóneo es 70. Y tu flujo sanguíneo cerebral, lógicamente que lo vas a estar, ¿no? Entre este coeficiente de la presión de perfusión cerebral entre la resistencia vascular sistémica. ¿Cuánto es el rango de normalidad? Es entre 50 mililitros por 100 gramos, ¿no?
de tejido encefálico en 1 minuto. Esa es la cantidad de sangre que recibe tu tejido encefálico, ¿no? Una porción de tu tejido, ¿no? Al momento que está siendo irrigado por la sangre. ¿Ah? Muy bien. Ustedes han podido observar cuando nosotros determinamos que es una presión de perfusión cerebral eficaz, cuando es un riesgo de perfusión cerebral ineficaz y cuando es una presión de perfusión cerebral ineficaz. ¿Con qué lo puedes determinar? Bueno, lo puedes determinar con tu escala de coma de Glasgow, lo puedes determinar con tu presión arterial media, lo puedes determinar con tu presión intracraneal y también lo puedes determinar ¿con qué? Con tu flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Vamos a determinar lo que te es más accesible. Tu PPC. Ya te he indicado que tu presión de perfusión cerebral lo voy a determinar restando tu presión arterial media menos tu PIC. Ejemplo, en estos momentos, mi presión arterial, mi presión arterial es de 120/80. Entonces, si yo aplico esta fórmula, yo digo, para poder determinar mi PAN, son 2 diastólicas más una sistólica entre 3. ¿Cuánto es mi diastólica? 80. 80 por 2, 160. ¿Cuánto es mi sistólica? 120. Entonces, 160 más 120 es 280. 280 entre 3 es 93.3. Entonces, 93.3 es mi presión arterial media. Entonces, a este PAN le tengo que restar el PIC. Entonces yo digo, mi PPC será igual, mi PAN menos mi PIC. ¿Cuánto es mi PAN? 93. ¿Cuánto es mi PIC? Ahora ustedes dicen, profesor, pero ¿cómo determina el PIC? Y eso lo hace el médico. El médico utiliza un catéter, utiliza un traductor. Eso yo no lo hago. Bueno, ahora lo vas a hacer con las pupilas. Si tu pupila tiene un diámetro pupilar mayor de 5, 5.5 y se aproxima a 6, más o menos pues, tendrás un PIC mayor de 20. Puede ser 25, puede ser 30. Esa es la única forma que tú puedes determinar, ¿no? La presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Porque el señor médico es el que establece mediante ciertos procedimientos invasivos. Porque a veces me dice el serumista, pero ¿cómo lo hago? Estoy haciendo el serum. No sé cómo determinar. Ya me enseñó usted a determinar el PAN, pero el PIC, ¿cómo lo estimo? Bueno, lo estimarás ¿sí? Con el diámetro pupilar. Podría ser una opción. Entonces, mi PAN está en 93, mi PIC, el rango máximo es 15, 93 menos 15, 78. Entonces, ¿qué significa 78? Una presión de perfusión cerebral de 78 significa que mi presión de perfusión cerebral es eficaz. Entonces, mi masa encefálica está recibiendo adecuado aporte de sangre. Y si recibe adecuado aporte de sangre, recibe adecuado aporte de oxígeno. Y si recibe adecuado aporte de oxígeno, genera adecuado metabolismo cerebral. Y si tengo adecuado metabolismo cerebral, estoy conservando todas mis funciones neuronales. Tengo una actividad sináptica conservada. Mi Glasgow, ten 15. Entonces estoy lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Sí? Pero fíjate lo que sucede
fíjate lo que sucede cuando tú tienes una presión elevada, una injuria. Mire, una presión elevada. A ver, vamos a suponer que yo soy hipertenso. Un hipertenso descuidado que no controla su presión. ¿Sí? No controla su presión. Entonces, no tomo mi medicina, no tomo mis antihipertensivos, no tomo. Tengo una dieta descontrolada, ¿no? Ingiero sal, ¿no? Y encima tengo obesidad. Entonces, ¿qué hace? Me descompenso. Y genero una emergencia hipertensiva de 230 con 130. Entonces, si ustedes me obtienen mi PAN, entonces mi PAN será 2 diastólicas más una sistólica entre 3. ¿Cuánto es la diastólica? 130. 130 por 2, 260. Más ¿qué? Más mi diastólica, ¿cuánto es? 230. 230 más 260, ¿cuánto sería? 260 más 230 sería 490. 490 entre 3, 490 entre 3, ¿cuánto sería? A ver, vamos a confirmar ese resultado. 400, confirmando resultado, 490 entre 3 me da 163.3. Está bien. Entonces tengo un PAN de ¿cuánto? 163.3. ¿Sí? Mi PIC es de 0 a 15, con un promedio de 12. Pero yo te he indicado, cuando el paciente hace hipertensión endocraniana, incrementa la presión arterial, hay un incremento de la resistencia vascular sistémica y puede generar un edema vasogénico. Y al generar un edema vasogénico, me va a incrementar el PIC, pues. Entonces, ya no estará pues en 15. Ese edema vasogénico producido por este incremento de esta presión arterial de una manera significativa, incrementa mi PIC. Vamos a suponer que incrementa 30. 163.3 menos 30 será 133. ¿Y esto qué significa? Esto significa que existe una presión de perfusión cerebral indicada. ¿Se va a producir una injuria? Sí, se va a producir la injuria. ¿Cuál va a ser la injuria? La ruptura del epitelio, ¿no? De la membrana, y la ruptura probable de los vasos arteriales cerebrales. Me puede condicionar a un desorden cerebrovascular de tipo hemorrágico. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Muy bien. Todo muy bien, me indica. Muy bien, gracias. Continuamos. Ya. Para que lo entiendas mejor, ¿no? Porque quiero que entiendas bien lo que es la hipertensión endocraniana.
Hemos indicado que se puede producir por una lesión traumática cerebral grave que puede generar una hemorragia intracraneal, o también se puede generar por un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico. ¿Sí? Te he indicado que el encéfalo ocupa un 80% del espacio intracraneal. El líquido cefalorraquídeo ocupa 10% del espacio intracraneal. El flujo sanguíneo cerebral ocupa un 10%. ¿Da? Cuando existe un equilibrio de estos compartimientos, lógicamente que el equilibrio entre el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo cerebral, tu presión intracraneal es de 0 a 15. Bueno, le estoy colocando 15. Tu presión arterial media tiene un rango de valores entre 70 y 110. ¿Cuánto hemos calculado mi PAN? Mi PAN que hemos calculado con una presión arterial media de 100, perdón, con una presión arterial de 120/80, hemos calculado que está en 78. Muy bien. Entonces, para poder establecer, ¿no?, este PIC, porque si tú no tienes el médico no le ha calculado el PIC, ¿no? Porque no le ha colocado el catéter, no tiene el transductor, entonces tú lo único que tienes que ver es tu pupila, ¿sí? Tienes que observar tu pupila. Tu pupila normal, el diámetro pupilar normal, es menor de 5 y mayor de 2. Mayor de 5, ¿qué significa? Significa pupila midriática. ¿Ya? Y menor de 2, ¿qué significa? Pupila miótica. ¿Sí? Entonces, usted me dice, profesor, ¿quién controla la pupila? Bueno, el diámetro pupilar lo controla tu tercer par craneal. ¿Y cuál es el tercer par craneal? El tercer par craneal es el nervio oculomotor o oculocefálico. ¿Y qué te controla? Te controla la dilatación de la pupila. Tú sabes que son 12 pares craneales. Y esos pares craneales se ubican en la base de los hemisferios cerebrales y también se ubican, ¿no?, nacen del tronco encefálico, de la parte superior del tronco. Entonces, si mi pupila está en ese diámetro, de ese rango, mayor de 2 y menor de 5, entonces mi PIC está en 15. Así también lo puedes calcular. Por consiguiente, tu escala de coma de Glasgow será 15. ¿Y qué significa Glasgow 15? Glasgow 15 significa que tienes una adecuada perfusión cerebral y también me indica que tienes una adecuada oxigenación cerebral. Vamos a suponer que como es un traumatismo craneal grave, ¿no? ¿Qué sucede? El que va a romper el equilibrio, ese equilibrio intracraneal, va a romper el equilibrio intracraneal de los compartimientos cerebrales, es la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se incrementa el flujo sanguíneo cerebral de 10%, se incrementa a 20%, ¿a quién va a comprometer? Lógicamente que va a comprometer al tejido encefálico. Entonces, el tejido encefálico que tenía 80% de espacio intracraneal disminuye a 70%.
El líquido cefalorraquídeo todavía se puede mantener. ¿Sí? Todavía está en 10%. ¿Sí? Entonces, cuando se incrementa el flujo sanguíneo cerebral a nivel intracraneal, lógicamente que tu presión intracraneal de lo que estaba en 15 se puede incrementar a 20. ¿Sí? Y tu presión arterial media, lógicamente que, ¿qué es lo que sucede cuando hay hemorragia intracraneal? La hemorragia intracraneal lo que genera es compresión. ¿Compresión de qué? Compresión del tejido encefálico. Y al generar compresión del tejido encefálico, me va a incrementar la resistencia vascular sistémica cerebral. Y por consiguiente, el corazón va a tener que bombear la sangre con mayor fuerza para poder vencer esa resistencia que le está ofreciendo la masa encefálica. Por eso que se incrementa tu presión arterial y por eso que se incrementa tu PAM. De 78, incrementa 88. Tu pupila, que estaba en 4, por este incremento del PI, tu pupila se incrementa a 5. Tu Glasgow, que estaba en 15, disminuye a 12. ¿Por qué disminuye a 12? Porque ya tienes una obstrucción, ya tienes un problema en la perfusión cerebral. La sangre está colapsando tu hemisferio cerebral. Entonces yo ya tengo que estar pensando qué es lo que voy a hacer. Cuando ya está en este nivel, ¿no? Ya tengo que estar pensando que ya tengo que proteger la vía aérea. Voy a tener que proteger la vía aérea. Ya estoy pensando en colocarle un tubo endotraqueal para asegurar la vía aérea, para facilitar la ventilación pulmonar, para facilitar el intercambio de gases, facilitar la oxigenación de la sangre. Entonces ya estoy pensando cuando esté en Glasgow 12. Por eso que tú te tienes que dar cuenta, dar cuenta. Esta disminución del Glasgow te está indicando que el encéfalo está recibiendo inadecuado aporte de sangre y posiblemente ya está recibiendo inadecuado aporte de oxígeno. Sigue incrementándose el flujo sanguíneo cerebral. De 20% se incrementa a 30%. Cuando se incrementa al 30%, afecta al tejido encefálico de lo que estaba en 70%. El tejido encefálico, como está siendo comprimido, disminuye a 60%. El líquido puede ser que disminuya a menor de 10. Entonces, ¿qué está pasando? Acá, este flujo sanguíneo cerebral, este acúmulo de sangre en tu espacio intracraneal, te está ocupando todos los espacios cerebrales, los surcos cerebrales, ya te está comprometiendo la corteza cerebral y posiblemente también te va a comprometer el tronco encefálico. Tu PIB se incrementa a 30. Tu PAN se incrementa a 98. El tamaño pupilar, tu diámetro pupilar mayor de 5. Tu escala de coma de Glasgow de 12 baja a 8. Entonces, ¿tu paciente qué requiere? Tu paciente ya ingresó escala de coma de Glasgow 8. Es un paciente que ya requiere no soporte ventilatorio con un tubo endotraqueal. Un tubo endotraqueal. Ahí me tienes que asegurar la vía aérea, hermano. Porque tú sabes que es hemorragia,
Tú sabes que un paciente con Glasgow 8 posiblemente está hipoventilando. La hipoventilación me va a generar retención de CO2. El CO2 me genera vasodilatación. Y la vasodilatación me genera incremento ¿de qué? De la presión intracraneal porque va a haber mayor hemorragia. Este paciente ya no puede esperar. Este paciente ya tiene que entrar a craniotomía. Tiene que ingresar a una descompresión. Si yo espero, se va a morir. No le hacen la descompresión. Sigue progresando el paciente. La hemorragia sigue creciendo de 30 a 40%. El encéfalo es desplazado de 60 a 50%. El líquido posiblemente sea 5. La presión intracraneal está en 40. La presión arterial media se elevó a 108. Tus pupilas están en 6 o mayor de 6. Ingresó a estado de coma. Por eso que les pido, estimados participantes, evitemos que el paciente neurocrítico progrese a este estado de inestabilidad. Lamentablemente, si yo no manejo los primeros momentos de una manera adecuada en un paciente con una lesión craneal, porque tu paciente primero puede tener un TEC leve, después va a progresar a un TEC moderado, y después va a progresar a un TEC grave, pues ya va a ser un neurocrítico. Ya va a requerir soporte ventilatorio, va a tener que conectarle un ventilador mecánico. Porque este paciente ya tiene incapacidad ventilatoria. Tu paciente ya tiene insuficiencia cerebral. Se te va a morir. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar la progresión a la muerte. Entonces, tu paciente, mira, si tiene... A ver, hay preguntas. Marina Francisca, te escucho, Marina. Marina, adelante, Marina Francisca. Marina Francisca, te escucho. ¿Cuál es tu interrogante, Marina Francisca? Pregunta con confianza, Marina. Ninguna, doctor, es todo claro. ¿Dónde trabajas, Marina? En el Hospital Carrión de Huancayo. Hospital Carrión. Sí. Muy bien, Marina. Te felicito por tu participación. ¿Sí? Lo que estoy tratando de hacer es hacer un resumen de este importante, de estos cuadros clínicos, para que ustedes tengan más confianza, más seguridad en lo que tenemos que hacer con estos pacientes neurocríticos. ¿Sí? Ustedes van a tener que tomar decisiones. ¿Sí? Pregunto, en este paciente que está en estas condiciones, que está con escala de coma de Glasgow 3 por una hemorragia intracraneal, ¿utilizarás manitol? Si el médico te dice, señorita enfermera, administrele manitol, 100 centímetros, administrele. ¿Ustedes administran el manitol? ¿Sí o no? ¿Administras manitol si tu paciente tiene una hemorragia intracraneal? ¿Sí o no? Sí. A ver, voy a ver en el chat. Me dice, bueno, acá me han puesto código. USER 38 18 57 me dice que no.
No está ahí. ¿Alguien más? ¿Ustedes administran manitol o no lo administran? Sí, sí, sí. Sí. A ver, ¿quién me dice que sí? A ver, ¿quién dice que sí? A ver, el que dice que sí, ¿quién es? No lo puedo identificar. ¿Quién me dice que sí se administra manitol en un paciente con trauma craneal grave? La pregunta es, ¿cuál es el efecto del manitol? ¿Cuál es el efecto del manitol? ¿Alguien sabe cuál es el efecto del manitol? Bueno, a ver, estimados participantes, si tú le administras manitol, manitol es un potente osmótico. ¿Qué hace el manitol? El manitol incrementa la osmolaridad del intravascular y jala líquido del intracelular al extracelular. El extracelular está conformado pues, por tu intravascular. Pues. Entonces el problema es que si tú le administras manitol, ¿qué vas a generar? Vas a generar pues, vasodilatación, pues. Vasodilatación de las arterias cerebrales. Me vas a incrementar más la hemorragia. Entonces, el manitol y las soluciones hiperosmolares se administran cuando hay edema cerebral. Por eso que cuando tú estás convencido que es edema cerebral, ahí sí administras manitol y administras manitol o también puedes administrar soluciones hiperosmolares. Solo en edema, pero más no en hemorragia. Más no en hemorragia. Lamentablemente, en los pacientes con trauma craneal grave, por la transferencia de energía, puede ser que también un segmento del encéfalo esté edematizado, ¿no? Y el otro tiene hemorragia. Por eso que también hay que buscar un punto de equilibrio. La hemorragia me está colapsando, me está comprimiendo. Por el otro lado, puede ser que también un segmento del encéfalo esté inflamado. Entonces yo digo, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Este paciente lamentablemente requiere craneotomía de emergencia. Pero también puede ser que el trauma le haya generado edema. Si el edema es significativo, bueno, habrá que pensarlo. Habrá que pensarlo. Pero en una hemorragia propia, en una hemorragia contundente, el manitol estaría contraindicado. Pregunto, ¿administrarías corticoides? ¿Puedes administrar corticoides? ¿Qué dices? ¿Puedes administrar dexametasona? Respóndeme. ¿Puedes administrar dexametasona? Bueno, les comento que antes del manitol utilizamos dexametasona. ¿Sí? Antes de los protocolos antiguos, en caso de edema cerebral, utilizamos dexametasona. Se comprobó que después de utilizar la dexametasona, los estudios indicaron de que la dexametasona tiene el riesgo de producir vasoconstricción. ¿Sí? Tiene el riesgo de producir vasoconstricción. Entonces, y si hay vasoconstricción, lógicamente, ¿qué me altera? Me altera la perfusión cerebral, porque me va a alterar el flujo sanguíneo cerebral.
Entonces, lo que después que desestimaron, porque todavía, ¿no? Si bien es cierto, en casos extremos se podría utilizar en un edema citotóxico, pero en una situación de un edema, en un edema cerebral, lógicamente que después se propuso el uso del manitol, pues, porque es un impotente osmótico. ¿Y qué genera? Genera disminución de la presión intracraneal porque estimula ¿qué? La diuresis, se pierde líquido. Pero ¿de dónde jalo líquido? El líquido que está acumulado en el espacio intracelular. De ahí tengo que jalar, pues. Porque ese líquido, ¿dónde se ha acumulado? Se ha acumulado en el intersticio. Y de ahí, incrementando la osmolaridad, voy a jalar el líquido que se encuentra en el intersticio para que ingrese al lecho intravascular y a través de la diuresis, lógicamente que yo voy a eliminar esa cantidad de volumen. Esa es una descompresión farmacológica. Después han propuesto de utilizar, después del manitol, han propuesto utilizar la solución hiperosmolar. Ustedes saben que la osmolaridad plasmática es entre 280 y 295, ¿qué? 295 miliosmoles. Cuando tú sobrepasas más de 300, 310, 350, ya es una solución hipertónica. Una solución hiperosmolar tiene mayor osmolaridad. También puedes utilizar para revertir ¿qué? Ese edema cerebral. Cuando es edema, pero cuando es hemorragia, lamentablemente necesita una craneotomía. Así como hacían los incas, las famosas trepanaciones craneanas, esas famosas trepanaciones craneanas, lógicamente que los incas lo hacían porque ellos pues no medían el PIC. Los incas decían que el paciente tiene hipertensión intracraneal porque ellos decían que había disminución del nivel de conciencia. El paciente estaba presentando signos de decorticación, signos de descerebración. El paciente está presentando pupilas midriáticas. Ahora el problema era, ¿cuál era el lado afectado? Los incas decían, pero ¿dónde hacemos la craneotomía? ¿Dónde? Si la pupila está dilatada en el ojo izquierdo, ¿dónde está el hematoma? En el lado derecho. Allá entonces vamos a hacer la craneotomía en el lado derecho. Y así hacían los incas, porque los incas no tenían tomografía. No tenían resonancia magnética. Ellos eran clínicos, 100% los incas. Fueron los primeros precursores de la neurocirugía. Entonces ellos decían, no, así, tienen razón. Tenemos que hacer una craneotomía para hacer descompresión. Y así empezó, ¿no? La cirugía, la neurocirugía. Por eso, cuando tienes una perfusión cerebral eficaz, tu Glasgow está en 15. Cuando tienes riesgo de perfusión cerebral ineficaz, tu Glasgow está en 12. Cuando tu perfusión cerebral es ineficaz, está en 8. Y cuando tienes insuficiencia cerebral, tu Glasgow está en 3. Entonces, tú como enfermera, tú como enfermero, para poder hacer el monitoreo de este paciente neurocrítico, tu escala de coma de Glasgow. La valoración de tu pupila, valoras el tamaño, la reactividad pupilar, la forma de tu pupila. Me indica si son pupilas midriáticas, mióticas, anisocóricas. Me determinas la presión arterial media. Ya te he indicado cómo me determinas el PIC. Con eso vas a poder determinar, ¿no?, cuál es la condición de tu paciente. Y vas a proponer qué hacer. ¿Sí? ¿Está claro? Confírmeme si está claro el mensaje. ¿Está claro?
Muy claro. Muy bien. Mire, colegas, no van a encontrar esta explicación en ningún libro. Búscate todos los libros, no lo vas a encontrar. Te lo estoy haciendo con mucho cariño para que sea entendible y puedas determinar tú las mejores decisiones. Lo único que te pido, no dejes morir al paciente. Por eso que te pido, por favor, dale soporte ventilatorio. Si necesita ventilación mecánica, dale ventilación mecánica, entrégale ventilación mecánica. Tienes que saber interpretar gases arteriales. Tienes que saber determinar desequilibrios hidroelectrolíticos. Necesariamente se requiere, en realidad, muchas cosas para atender al crítico. Bueno. Por eso que ustedes han visto que los intensivistas constantemente están revisando. Porque en realidad es una cuestión de vida o muerte para el paciente. Pues. Son dos cosas, bien lo sacas o bien se te muere. Pues. Por eso que es una lucha frontal contra la muerte. Por eso que poco a poco nos debemos esforzar. ¿Ya? Muy bien. Y acá está tu hemorragia. Esta es tu hemorragia intracraneal. Esta hemorragia puede ser por un desorden cerebrovascular arterial que puede llegar a una emergencia hipertensiva, ¿no? Y que genere una progresiva disminución del nivel de la escala de coma de Glasgow, como ya hemos visto. ¿Sí? A ver, quiero que me indiques, lamentablemente ya tenemos pocos minutos. Quiero que me indiques la temperatura, el incremento de la temperatura corporal, una temperatura de 39, que tú lo conoces como hipertermia, puede afectar a tu paciente con un desorden cerebrovascular hemorrágico o con un paciente con un accidente vascular isquémico o a tu paciente con un trauma craneal grave. ¿Puede afectar o no puede afectar? La temperatura de 39 grados centígrados, una hipertermia. ¿Afecta o no afecta? A ver, pregunta de examen. Residentado de enfermería. Un paciente con una injuria cerebral, que puede ser un DBC isquémico hemorrágico, que puede ser un trauma craneal grave, con una temperatura de 39 grados centígrados, pregunto, si afecta, me dice Aide. A ver, Aide, ¿por qué afecta? Aide y Esther me dice que sí afecta. ¿Qué es lo que está pasando cuando incrementa la temperatura corporal? Bueno, cuando se incrementa tu temperatura corporal, hay un incremento de la demanda metabólica de consumo de oxígeno. Acuérdate que esta temperatura corporal está regulado por tu centro de termorregulación, que es el hipotálamo. ¿Y por qué estás haciendo fiebre? ¿Por qué? ¿Por qué ese paciente con trauma craneal? ¿Cuál ha sido su complicación? Ha sido una meningitis bacteriana. ¿Y por dónde ha ingresado esa bacteria? Ha ingresado por esa herida que tiene en el cuero cabelludo. Por ahí ha ingresado. Y por eso que te ha generado una meningitis bacteriana. Entonces, cuando ingresa el antígeno, que es la bacteria, inmediatamente se activa tu sistema inmunológico. Y al activarse tu sistema inmunológico, se enfrenta al antígeno y generan una lucha campal, una lucha a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa tu demanda metabólica de consumo de oxígeno.
Yo te pregunto, si tienes un paciente con una isquemia y tienes incrementado tu demanda metabólica, ¿la hipoxia crece o disminuye? Respóndeme. ¿La hipoxia crece o disminuye? Muy bien, crece, crece. Entonces lo que tú tienes que hacer es bajar la fiebre. Yo no sé qué haces con ese paciente, pero le bajas. Le colocas antipirético, lo bañas, paños, no sé qué hace, pero lo bajas. Porque si no lo bajas, genera mayor injuria cerebral, genera mayor hipoxia y se te complica tu paciente. Muy bien. Si tu paciente tiene una glicemia de 300, pregunto, ¿incrementa la hipoxia o lo reduce o lo mantiene? Respuestas. Si tu paciente tiene una injuria, tiene una hiperglicemia, reduce la hipoxia, incrementa la hipoxia, ¿qué hace? Muy bien, incrementa. ¿Y por qué? Cuando está incrementado la glicemia en sangre, ¿qué genera? Hay mayor incremento de la osmolaridad. Entonces, esta célula neuronal, si hay mayor osmolaridad en el intravascular, las células neuronales no van a poder absorber, extraer el oxígeno del capilar arterial. ¿Por qué? Porque no hay difusión. Porque tengo mayor osmolaridad en el intra, porque hay exceso de glucosa. No puedo extraer las moléculas de oxígeno, no puedo extraer las moléculas de glucosa, no genero ATP y genero mayor deterioro neurológico. ¿Qué vas a hacer? Me bajas la glicemia. No sé, me colocarás insulina, pero me tienes que bajar la glicemia. Esas son las injurias que pueden comprometer la vida del paciente. Por eso, jóvenes, yo quisiera pedirles a ustedes que reflexionemos sobre todo este tipo de situaciones y tratemos de ayudar a los pacientes. Los pacientes tienen derecho a la vida. Esforcémonos por tratar de brindarles un cuidado de calidad. Y la única forma de poder brindarles un cuidado de calidad es con conocimiento y con experiencia. ¿Sí? Por eso que te felicito, ¿no? Que estés participando en estas capacitaciones. Gracias por acompañarme, gracias por brindarme esta oportunidad. Sinceramente, yo me siento muy satisfecho cuando me invita, ¿no? Y trato de brindarles lo mejor de mi vitrina académica. Nunca voy a escatimar nada, nunca. Hasta mi muerte, hasta que Dios me dé vida y salud, hasta que mis neuronas todavía funcionen, trataré de brindarles mis aportes. ¿Sí? Bueno, agradecerles de una manera muy especial su participación el día de hoy. Gracias por haberme acompañado y Dios mediante ya nos estaremos viendo en otra nueva oportunidad. Que Dios los bendiga y los proteja. Muchas felicidades para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Muy bien, Aide Quispe. Siempre me acompañas. Gracias por acompañarme. Excelente exposición. Muchas gracias. Gracias, Raida. Gracias, colega. Gracias, profesor. Si no hay preguntas, entonces terminamos la conferencia del día de hoy. Gracias a los participantes. Y gracias nuevamente, licenciado Miranda, por su excelente ponencia. Los
Los invitamos a participar en nuevas ponencias en estos días. Le vamos a pasar la lista de los cursos que tenemos programados. Gracias. Muy buena exposición, licenciado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.